al principio, en el documento, en el contrato firmado, lo que se nos ocurrió desde el MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, inmediatamente fue convocar una mesa redonda de juristas para hacer esa evaluación. Entonces, esa mesa redonda se hizo el 6 de diciembre de ese mismo año, del año 2017. La hicimos en el anexo del Palacio Legislativo, o sea, fue una reunión absolutamente pública, abierta a todo público. Y en esa mesa redonda intervinieron el ex fiscal Enrique Viana, ex fiscal, creo que bastante conocido por su actividad como fiscal. Ya a esa altura él había renunciado a la fiscalía. El profesor Eduardo Lust, que es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El profesor Pablo Leiza, que es profesor de Derecho Administrativo, tanto en la UDELAR como en la Universidad Católica. E invitamos también, aunque no concurrió, al profesor Corseñac, que fue director del Instituto de Derecho Constitucional en la UDELAR, en la Universidad de la República, ex senador también, y del partido de gobierno, digamos. O sea, esto lo digo además porque nosotros no buscamos simplemente, hacer reuniones entre los que tenemos un punto de vista coincidente, es decir, además queríamos indagar sobre la naturaleza jurídica de ese documento, y para eso invitamos a especialistas, aún que podían tener distintas opiniones, naturalmente. Bueno, el hecho que fue una lástima es que el doctor Corseñac avisó casi a último momento que no iría a concurrir a la mesa redonda, y se hizo igual, ¿no? Pero entonces allí ya, es decir, fue una opinión unánime de los tres juristas convocados, de que este acuerdo era de carácter inconstitucional e ilegal. Entre las inconstitucionalidades está, por ejemplo, lo siguiente: o sea, en la Constitución se admite, está, creo, si no me acuerdo mal, es el artículo 168 de la Constitución, que el Estado uruguayo firme contratos, convenios de distinta naturaleza con una entidad extranjera, pero ese artículo, que es el único que menciona esa disposición, esa posibilidad, establece muy claramente que un tratado, un convenio, un contrato de esa naturaleza debe contar con el aval parlamentario. Y aquí justamente otra de las características de este proceso es que toda la negociación entre el Poder Ejecutivo y esta empresa fue realizada en secreto, no dándole participación ni siquiera al sistema político con representación parlamentaria, a los partidos de la oposición, como en otras circunstancias había ocurrido en el pasado. Y solamente en un acto público ya se dio a conocer ese día 7 de noviembre del 2017 el acuerdo alcanzado, se firmó y no pasó tampoco después por el Parlamento, naturalmente. Entonces, esa es la primera grave inconstitucionalidad de un compromiso, además de la naturaleza que contiene, ¿no? Entonces, después hay otras cuestiones que son también muy graves. Bueno, por lo pronto, o sea, que yo lo mencionaba antes, el darle a una empresa tal naturaleza de privilegios y de concesiones también es inconstitucional desde el punto de vista de que nuestra Carta establece que no puede haber tratos discriminatorios con las empresas del país. Y, digamos, y aquí en todo este proceso hay un trato evidentemente discriminatorio, que además, incluso eso lo deben conocer los oyentes, en muchos momentos distintos sectores y incluso líderes políticos han dicho, bueno,
todos somos UPM, o es decir, como diciendo, bueno, si nos dan a todos, a todas las empresas nacionales, a los productores, las mismas condiciones que se le dan a UPM, bueno, salimos todos adelante, digamos, porque son condiciones extraordinarias. Pero claro, digamos, eso sencillamente es imposible, porque además la naturaleza de las concesiones hace que si eso se fuera a generalizar, bueno, terminamos con el país, o sea, como se dice, cerrá y vamos, ¿no? O sea, pero entonces ese es otro aspecto, creo que es también, si no me acuerdo mal, creo que es, no sé si es el artículo 8 de la Constitución sobre el trato que no puede ser discriminatorio con otras actividades, con otras empresas. Después hay cosas como, digamos, por ejemplo, que se admite la injerencia de esta empresa en el diseño de los planes de enseñanza, de los planes de enseñanza tecnológica. Es decir, eso es una injerencia indebida, es decir, en las políticas públicas de enseñanza, digamos, porque eso no se le admite a ninguna empresa que tenga intervención en el diseño de los programas, que lo va a hacer para las necesidades o los intereses de esa empresa. Si cada empresa planteara y pudiera intervenir de la misma manera, esto sería una cosa, es decir, insostenible, ¿no? Pero entonces son disposiciones de esa naturaleza. Pero creo que lo más grave es la forma como se llevó este proceso en secreto, que además continuó después, porque esta primera versión, por eso dije, del contrato no es la última. Después también, por ejemplo, nos enteramos por casualidad que este contrato había sido modificado. ¿Qué pasó? A partir de estas características de este acuerdo, se empezaron a generar movimientos, inquietudes en la ciudadanía. Una primera manifestación de eso fue hacer una petición a la Presidencia de la República, firmada por ciudadanos. Fueron miles de peticiones presentadas el año pasado en la Presidencia de la República, cuestionando contenidos como los que mencionábamos de este contrato y planteándole a la Presidencia de la República la rescisión del contrato. Inclusive apelando a una cláusula que en ese momento estaba vigente, o ya no, que decía que mientras la empresa no decidiera la inversión, no tomara la decisión final de inversión, cualquiera de las partes podía rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad. Entonces nosotros, en base a los contenidos negativos de ese acuerdo, como ciudadanos le hicimos una petición a la Presidencia de la República para rescindir el contrato en un momento en que eso no traía ninguna consecuencia lesiva para el país. Bueno, no, eso simplemente no fue respondido. En el paso siguiente, en este plano jurídico, el doctor Sartú elaboró una denuncia al Parlamento, al Poder Legislativo, contemplando una disposición también constitucional por la cual el Parlamento puede intervenir cuando el Poder Ejecutivo está desbordado, digamos, en sus acciones. Cuando las acciones del Poder Ejecutivo están fuera de lo que son sus atribuciones, el Parlamento puede intervenir. Y entonces se hizo una denuncia al Parlamento. Incluso el Parlamento puede hacer un juicio político a los responsables de esas acciones. El hecho es que en el Parlamento eso se entregó a fines del año pasado. Eso fue a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes. En la comisión no tenían la disposición política para hacer un juicio, pero entonces lo que hicieron en determinado momento fue pedirle al Poder Ejecutivo que los firmantes del contrato concurrieran a la comisión para explicar los fundamentos de ese contrato, los fundamentos de lo que se había firmado. Bueno, en un primer momento aparentemente eso iba a ocurrir,
pero después resulta que el Poder Ejecutivo decidió que no iban a concurrir esas personas al Parlamento y les envió a los parlamentarios un informe de un estudio jurídico privado. O sea, la Presidencia de la República contrató un estudio jurídico privado para hacer un informe que se le envió al Parlamento explicando los fundamentos del contrato que se había firmado. Bueno, una situación insólita también, porque digamos, o sea,